seguir con lo que son las propiedades periódicas de los elementos. Como ya sabemos, algunas propiedades físicas y químicas se repiten con cierta regularidad a lo largo de los grupos y los períodos. La razón de esa regularidad reside en la configuración electrónica y en el número atómico del elemento. La carga nuclear efectiva sobre el electrón externo reúne estas dos características y facilita el estudio de la variación de las propiedades periódicas de los elementos al aumentar su número atómico. Las propiedades periódicas más importantes son las siguientes. Propiedades periódicas. Ya sabemos que algunas propiedades físicas y químicas se repiten con cierta regularidad a lo largo de los grupos y los períodos. La razón de su regularidad reside en la configuración electrónica y en el número atómico del elemento. La carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo reúne estas dos características y facilita el estudio de la variación de las propiedades periódicas de los elementos al aumentar su número atómico. Las propiedades periódicas más importantes son las siguientes. El primero es el carácter metálico. Define su comportamiento metálico o no metálico de un elemento, y la distribución de los elementos en la tabla periódica los separa en metales y no metales. Los metales y los no metales se distinguen entre sí por sus propiedades físicas y químicas que varían gradualmente a lo largo de la tabla periódica, desde los metales a la izquierda de la tabla periódica hasta los no metales a la derecha. Esta variación de sus propiedades hace que algunos elementos no correspondan exactamente con metales ni con no metales, y por la que recibe el nombre de semimetales. Se entiende por metal un elemento con pocos electrones en su última capa, de 1 o 2 y excepcionalmente 3 o 4, y gran tendencia a cederlos. El no metal tendrá gran tendencia a la captación de electrones. A medida que descendemos, como se puede observar en esta imagen, a medida que descendemos en un grupo, los electrones están más libres, menos atrapados por el campo de atracción del núcleo y el carácter metálico aumentará. Al avanzar hacia la derecha, en un periodo, la afinidad electrónica aumentará, haciendo que el átomo tenga tendencia a captar electrones, es decir, mayor electronegatividad, y por lo tanto el carácter metálico disminuirá. Por ejemplo, tenemos en un grupo aumenta al bajar, tomamos como por ejemplo el litio y el francio, en el que el litio es menos metálico que el francio, es decir, que el francio tiene un carácter metálico mayor que el litio. Y en el caso de en un periodo aumenta hacia la izquierda, tomamos como ejemplo ahora el yodo y el francio. Si clasificamos estos dos elementos, se observará que el francio tiene un carácter metálico mayor que el yodo. Después tenemos lo que es el radio atómico, que es la distancia que separa el núcleo de un átomo del nivel de energía más externo. Como podemos observar en esta imagen, por ejemplo, aquí podemos saber qué elemento tiene mayor átomo. Sabemos que en un átomo tenemos un núcleo y unos electrones que están alrededor del núcleo. El radio va a ser la distancia del núcleo al electrón más separado. Si miramos en un grupo, vamos a observar que en cada uno de ellos tenemos diferentes niveles, en el cual va aumentando a medida que bajamos, es decir, que nuestro radio atómico también va a ir en aumento. En el caso del período, nuestro radio atómico va a ser mayor si vamos de derecha a izquierda de la tabla periódica. Acá podemos ver otro ejemplo, cómo se da esto, cómo se representa también. Por ejemplo, si miramos el número de electrones que tienen estos átomos o elementos, tomamos como ejemplo lo siguiente. El sodio, es decir, esto, tiene 11 números de electrones, del cual nos vamos a fijar siempre en el último. El siguiente elemento tiene 12, el radio va a ser más pequeño. ¿Por qué si tiene más electrones? Porque al haber más electrones no aumenta las capas, sino que el radio se hace más pequeño porque es más negativo y se atrae un poco más al núcleo
que sabemos que es positivo y nuestro radio va a ser menor. En conclusión, si vamos a la derecha, en la misma fila, el radio será menor. Más electrones, más negativos y se acerca un poco más al núcleo. En el caso del potasio, que tiene todavía más electrones, se dirá que su radio atómico va a ser todavía más pequeño, pero esto no es así. Los elementos que están al lado del sodio se les va añadiendo un electrón, por esto se añaden a la misma capa, y si tenemos de 11 electrones a 19, pasa a 8 electrones, lo que sucede es que añadimos una nueva capa, por lo que nuestro radio será menor. Después tenemos lo que es la energía de ionización. Es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancar un electrón de la capa de valencia más externa, la última capa que tiene el electrón, y convertirlo en un catión monopositivo, es decir, tenemos un elemento, sabemos que tiene un núcleo con sus protones y neutrones, y alrededor tiene los electrones, y lo que queremos es quitarle un electrón. Dependiendo de su posición, va a estar más fuerte en el núcleo o más débiles. Casi no va a haber fuerza. Recordando un poco lo que era el radio atómico, los elementos que estaban colocados en la parte superior, su radio atómico era más pequeño que las que están abajo. Cuanto más cerca está un electrón del núcleo, mayor es la atracción y mayor será la energía de ionización. Por eso, cuando un electrón está colocado en la parte inferior de la tabla, su energía de ionización dentro de un grupo es más pequeña, porque está más lejos del núcleo y la atrae con menos fuerza. En conclusión, dentro de un grupo y en la parte inferior están los que tienen la energía de ionización más pequeña y en la parte superior están los que tienen mayor energía de ionización. Y dentro de un periodo, los elementos colocados a la derecha de su número atómico será mayor y a mayor número de protones atraen con más fuerza y el radio atómico será más pequeño y con mejor energía de ionización. Y la energía de ionización viene resumida en esta fórmula que pueden ver acá. ¿Qué aspectos incluye en cuanto a la energía? Tenemos la primera, la carga del electrón. Cuanto más cargado esté, más fuerza va a haber entre el núcleo y el electrón y por tanto habrá mayor energía de ionización que tendremos que realizar. Después tenemos la B, que es el tamaño del radio. Cuanto menos radio tenga, más fuerza hay que realizar y cuanto más radio, menos fuerza de ionización. Como C, tenemos los orbitales. Estos nos dicen a qué distancia y qué manera se encuentran con respecto al núcleo. Y en la energía de ionización, por supuesto, vamos a tener siempre unas excepciones, que va a ser, en este caso, por apantallamiento. Es entre electrones y pasa que, cuando se da esta situación, son más fáciles de arrancar. Por ejemplo, el berilio y el boro. Cuanto más a la derecha, más energía de ionización. En este caso es al revés, debido al efecto de apantallamiento, en el que va a necesitar menos, es decir, que el boro va a ser menor que el berilio. Lo mismo ocurre con el magnesio y el aluminio. Después tenemos lo que es la afinidad electrónica, que es la cantidad de energía que va a desprender un elemento en estado gaseoso neutro y fundamental cuando le añadimos un electrón. También podemos decir que es la variación de energía que sufre un átomo neutro en fase gaseosa y en estado fundamental cuando se le otorga un electrón a la última capa. Así podemos expresar la ecuación de la afinidad electrónica. Tenemos un átomo genérico en estado fundamental. Sus electrones están ocupando los orbitales disponibles desde la energía y dentro que capta un electrón pasando a ser un anión también en estado gaseoso y fundamental. La afinidad electrónica es una energía que puede ser desprendida o captada. Quiere decir que hay átomos que desprenden energía cuando captan un electrón, porque el proceso los estabiliza y esto sería, por ejemplo, en el caso de muchos no metales como el cloro. Entonces tenemos que cuanto más a la derecha estén, más energía va a desprender. Por el contrario, cuanto más a la izquierda, esa afinidad electrónica será muy baja o incluso se la tendremos que dar nosotros.
hacia abajo sería cada vez más negativo, es decir, más pequeño. En conclusión, los no metales tienen una afinidad electrónica muy grande y los metales tienen una afinidad electrónica muy baja o incluso podría ser positiva. Es decir, que nosotros tenemos que darle esa energía para que sea posible la aceptación por parte del elemento de este nuevo electrón que estamos introduciendo. Por último tenemos lo que es la electronegatividad, que es la tendencia que tiene un átomo en estado neutro y gaseoso a atraer hacia sí el par de electrones en un enlace químico y transformarse en un anión. Este sistema de medida fue creado por Linus Pauling, en el que tomaba diferentes elementos y los comparaba como era la atracción entre un elemento y otro, y así se fue estableciendo una tabla con diferentes números y medidas que decían cuál era más y cuál menos fuerte, es decir, cuál era más electronegativo y cuál era menos electronegativo. Entonces decimos que la electronegatividad es la tendencia de un átomo a atraer al otro átomo. Tiene que haber un enlace que va a ser la fuerza con la que estos dos se atraen. Esto solamente se cumple si tenemos dos o más elementos, como por ejemplo el carbono y el hidrógeno. La electronegatividad del carbono sería con qué fuerza atrae al hidrógeno y la electronegatividad del hidrógeno sería con qué fuerza está atrayendo al carbono. En 1939, Pauling estableció una escala arbitraria de electronegatividades, asignando el átomo más electronegativo, que es el flúor, de un valor de 4, y a partir de él el de todos los demás. En general, en los periodos, la electronegatividad se incrementa al aumentar el número atómico, mientras que en los grupos aumenta al disminuir el número atómico. Los gases nobles carecen de valor de electronegatividad, lo que es lógico si consideramos que estos elementos se caracterizan por su mínima tendencia a formar enlaces con los demás elementos. Y algo para tener en cuenta es que en todos los no metales su electronegatividad va a ser mayor que 2 y en los metales su electronegatividad va a ser menor que 2.